Vamos a entrar ya en materia. Hoy nos acompaña, tendremos una breve entrevista con nuestra querida colega Anabel Hernández, que ya se encuentra con nosotros y podemos hacer el enlace, mi querido Santi, por favor. Anabel, querida, ¿cómo estás? Buenas noches por allá, buenos días por acá. Mi querida Anabel, si quieres entramos en materia y me voy a restringir a un texto muy particular y que es el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Luis Cárdenas Palomino, y quien fuera jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, también enfrentan acusaciones e investigaciones en México, pero ambos también exfuncionarios fueron señalados ya formalmente por cortes estadounidenses por haber participado en la red de protección del ex titular de la Secretaría de Seguridad, precisamente Genaro García Luna. Si alguien ha trabajado sobre estos personajes y los has estado señalando una y otra vez, eres tú, Anabel Hernández. ¿Qué decir de este nuevo golpe que está dando otra vez en los juzgados de los Estados Unidos? Bueno, Ernesto, efectivamente desde el año 2006, es decir, desde hace 14 años yo investigo a este grupo de policías corruptos, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño. Habría que añadir ahí, que estoy segura al final también se añadirán estos nombres en la Corte Distrito Este de Nueva York: Armando Espinosa de Benito, Facundo Rosas, Maribel Cervantes, y una larga lista de funcionarios que trabajaron en la AFI, que trabajaron en la Policía Federal y que actualmente, por desgracia, muchos de ellos siguen teniendo ocupaciones o puestos importantes en diversas partes de gobiernos estatales, del gobierno federal. Y bueno, finalmente en este documento valiosísimo, yo justamente estaba leyendo estas 12 páginas que son la nueva acusación presentada contra García Luna, y es decir, contra García Luna se adjuntan nuevos cargos, se le aumentan las acusaciones y se abre por primera vez ya una acusación formal, oficial, contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Bueno, pues este documento histórico confirma lo que yo había estado diciendo ya desde hace 14 años, de que este grupo de policías, más que policías, actuaban como cártel criminal, que igual traficaban drogas, que recibían sobornos del cártel de Sinaloa, que ayudaban al cártel de Sinaloa a dar la cacería a elementos de otros carteles enemigos, de acuerdo a esta acusación penal en Estados Unidos, lo cual también yo he señalado durante los últimos años, es que además daban información, todos estos instrumentos dados por el Plan Mérida, todos estos instrumentos pagados con los recursos públicos, con los impuestos de los ciudadanos, bueno, pues García Luna y su gente los usaba para espiar a los enemigos del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, y darles esta información de inteligencia para ayudar al cártel a cazar y destruir de mejor manera a las organizaciones enemigas. De eso se trata esta investigación criminal. Y añadiría yo una cosa muy importante de la que los medios no están hablando en México. Este nuevo expediente, esta suma de cargos a García Luna y estos nuevos cargos a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, de acuerdo a lo que señala la Fiscalía, abarcan del periodo del 2001 a la fecha. Es decir, las actividades criminales de García Luna no se pararon cuando él dejó la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Las actividades criminales de Luis Cárdenas Palomino tampoco terminaron ahí. Recordaremos, por ejemplo, que el propio Ramón Pequeño continuó aún en el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, fue protegido ahí, fue acogido ahí, e incluso se le dio el cargo de titular de la División de Inteligencia, y sale del cargo pues porque se le fuga, entre comillas, ¿no? El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en 2015, y es ahí cuando ya su situación se convierte en una cosa insostenible. Pero son señalamientos que yo he estado haciendo durante los últimos años que ahora se confirman, y bueno, estamos hablando de que el gobierno mexicano, las autoridades, no actuaron
no solo no actuaron en el sexenio de Vicente Fox o en el sexenio de Felipe Calderón o en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino hasta ahora siguen estas actividades criminales de este grupo corrupto. Y este otro dato también, ¿no, Anabel? Que al hablar desde el 2001, pues también ahí salpica de manera un poco más flagrante al expresidente Vicente Fox. Yo lo había señalado desde su momento, Ernesto, que este grupo de policías corruptos, y tengo documentos que así lo avalan, ya estaban siendo investigados por algunas áreas sanas, porque estamos hablando de que este grupo de policías pues es parte del Estado torcido, ¿no? De funcionarios corruptos, de funcionarios que torcieron el camino y desviaron totalmente el principio de cualquier servidor público. Pero también en contraparte ha habido funcionarios sanos, aparte sanas del Estado, que han intentado investigarlos. Yo todavía en mis manos tengo un documento importante que está titulado como Caso Futbolero, y es un expediente que abrió la Unidad de Asuntos Internos de la PGR en el 2004. Estamos hablando del sexenio de Vicente Fox. Y ahí ya se habla de las maletas de dinero que Edgar Millán, Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Pequeño, Cárdenas Palomino, García Luna, cargaban de lo que les pagaban de sobornos el Mayo Zambada. Ahí vienen ya los primeros señalamientos con dónde iban a tomar el dinero, qué plazas específicas de la AFI estaban asignadas al cártel. Y bueno, el problema es que aunque hubo algún intento de ahí alguien sano en el Estado de investigarlos, pues evidentemente contaban con una protección al más alto nivel, y efectivamente esta protección al más alto nivel no se puede entender de otra manera que el poder presidencial. García Luna era muy cercano particularmente a Marta Sagún, la esposa de Vicente Fox, y a los hijos de Marta Sagún. Era muy cercano a ella y a sus hijos. ¿Y a qué se refería este caso el caso futbolero, Anabel? El documento se llama así, Ernesto. Si tú, y tengo curiosidad, pero en realidad no es que haya habido ningún caso futbolero en particular, no, al menos no en la parte del documento que yo tengo. Pero tú no tienes idea la cantidad de nombres que están ahí. Y debo decir, algunos de ellos hoy activos en el gobierno federal o en gobiernos estatales. Estamos hablando de una red criminal que se mantiene activa, y pienso que es por eso que la fiscalía está acusando a García Luna y a Cárdenas Palomino, a Pequeño, no solo de haber cometido crímenes en el pasado, sino en el presente, a la fecha, dice, del 2001 a la fecha. Anabel Hernández, ya para dejarte, que sé que tienes que salir por ahí, pero dime una cosa, Anabel Hernández, en este recuento pareciera ser que cada nombre que has ido anotando en los libros que has ido publicando, pues uno a uno van cayendo y van apareciendo y se va confirmando gran parte de lo que tú denunciabas en varios de estos libros. En el caso específico de Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño García, ¿por qué la gente tendría que entender o darle una dimensión de algo como algo histórico, como algo muy importante para el país, que desde un juez, que desde un juicio que se empieza a abrir contra estos exfuncionarios, pues empiece a caerse cada vez más y más, pues toda una estela de funcionarios corruptos, Anabel Hernández? Número uno, porque en sí mismo, per se, este grupo criminal de policías ha sido muy dañino para el país. Estos policías y expolicías, por ejemplo, Luis Cárdenas Palomino ya no está en las instituciones públicas, pero está ahí al lado al empresario Ricardo Salinas Pliego, muy cercano al presidente de la República, que apenas lo acaba de acompañar a la gira en Estados Unidos. Bueno, pues Luis Cárdenas Palomino ha trabajado con Ricardo Salinas Pliego desde el 2013. Es el encargado de la empresa Adamantium,
que es una empresa de Grupo Salinas, una empresa de seguridad privada de Grupo Salinas. De ese nivel son los niveles de contacto y protección que ha tenido Cárdenas Palomino a lo largo de los años y que ahora parecen llegar a su fin. Cárdenas Palomino era cuñado de Humberto Castillejos, nada más y nada menos que el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, de la presidencia de la República. Humberto Castillejos, el consejero jurídico de Los Pinos, ¿no sabía quién era Cárdenas Palomino? Ricardo Salinas Pliego, ¿no lo sabía? Todos esos contactos empresariales alrededor de... Entonces estamos hablando de que es una importancia realmente grandísima, porque si efectivamente que eso habría que verlo, y si me permite, yo de antemano te digo, tengo la duda de si realmente, de acuerdo a lo que escuché hoy, el presidente informó que ya hay solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, lo cual ahora están en calidad de prófugos, ¿no? Habría que ver si las instituciones de la Fiscalía General de la República, que deben darles la casa, que deben capturarlos, pueden hacerlo, porque pues muchas de estas instituciones como la Fiscalía están penetradas por la misma gente de Cárdenas Palomino. Diría textualmente por sus compadres. Yo no sé cómo los compadres de Cárdenas Palomino van a darle la cacería para detenerlo, cuando están coacusados y señalados en diversos otros expedientes de abusos y corrupción. Entonces estamos hablando de que llevar, si se diera el caso, a Cárdenas Palomino, así como se llevó a Genaro García Luna a la Corte de Nueva York, y las cosas que podría contar Cárdenas Palomino ya a nivel político, ya a nivel de estos alcances, ya incluso del sexenio de Enrique Peña Nieto, estaríamos hablando de cosas realmente importantes que espero puedan significar realmente por primera vez la ruptura de este grupo de policías. Este grupo de policías, solo para darle un contexto un poco más amplio al auditorio, opera en México desde finales de la década de los 80s y siempre han sido corruptos. Han estado involucrados con bandas de secuestradores, han estado involucrados con violencia sexual contra detenidas, han estado involucrados en torturas indecibles, han estado involucrados en homicidios y tráfico de drogas. Entonces estamos hablando que desmantelar una organización criminal policíaca integrada por policías, sin duda alguna, no solo se ve que es una prioridad para el gobierno americano, sino debería de ser también una prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veo que quien sigue haciendo un trabajo eficaz ya congeló cuentas, de acuerdo a lo que yo escuché este día, es el señor Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que al menos ya financieramente está tratando de, ya había congelado las de Cárdenas Palomino desde diciembre pasado, incluso antes de esta nueva acusación contra Cárdenas Palomino. Él ya había intuido, ya había descubierto estos nexos de lavado de dinero entre Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, y él ya había ordenado congelar las cuentas. Ahora tengo entendido que también ordenó ya congelar las cuentas de Ramón Pequeño, pero más allá de congelar las cuentas, falta la indagatoria de la Fiscalía y ya el procesamiento judicial ante un juez formal de estos señalamientos. En México, no solo en Estados Unidos. Ya. Anabel Hernández, una última pregunta para ya dejarte ir. Ahí parece ser, por los comentarios y los señalamientos que van haciendo algunos funcionarios y el presidente de la República, parece ser que empieza a dar un giro también las acciones del gobierno de México, sea por iniciativa del presidente de la República o por la Fiscalía General de la República, donde ahora es el gobierno mexicano en que los funcionarios mexicanos que están siendo detenidos en los Estados Unidos y de los que se intentan apegar a la figura de testigo protegido para reducir sus condenas, ahora el gobierno mexicano empieza a gestionar y a tramitar órdenes de extradición para que también sean juzgados
en México. ¿Cuál es tu mirada frente a este giro que vemos, a este movimiento que empieza a dar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a esto, Anabel Hernández? Bueno, políticamente per se pareciera una buena solución. Sin duda alguna, una medida importante políticamente hablando. Sin embargo, operativamente, me parece todavía que el Estado mexicano no está lo bastante purificado, sanificado, para poder procesar este tipo de cosas. Repito, muchas personas del propio equipo de García Luna, de Cárdenas Palomino, siguen ahí, incrustadas en el gobierno. Si el gobierno americano dijera, sí, llévatelos, México, te los entrego, ¿no? Y fueran procesados aquí, estoy segura que nos llevaríamos graves sorpresas, tristes sorpresas, mientras esa gente se mantenga en estos puestos. Me refiero específicamente al caso de Genaro García Luna y de este grupo de policías. Es posible que en otros casos, como el de Duarte u otros, puede haber mecanismos menos intereses de por medio para protegerlos. Pero en el caso de este grupo de policías, por desgracia, aún en este gobierno, aún en gobiernos estatales, hay mucho poder de esta organización criminal de policías. Sí, al parecer, Anabel, se refiere a que una vez que cumplan su condena en la lógica, bajo esta figura de testigo protegido, el gobierno es que estaría solicitando su extradición para que cumpla su condena también acá en México. Algo parecido, y tú lo recordarás muy bien, mi querida Anabel, porque tú fuiste a entrevistar a Rafael Caro Quintero. Se habló sobre, lo entrevistaste precisamente sobre ese tema, y que nosotros pues trabajamos contigo conjuntamente en ese reportaje para la revista Proceso, y que es en esta lógica que señalaba Caro Quintero, porque ahora el gobierno de los Estados Unidos, después de que cumplió su condena acá en México de 27, 28 años, ahora el gobierno de los Estados Unidos estaba solicitando su extradición para que cumpla condena allá. El gobierno mexicano ahora intenta hacer lo mismo. Eso es lo que entiendo que están trabajando actualmente, Anabel. Ya, no me queda muy claro este esquema, particularmente en el esquema del ejemplo que está señalando de Caro Quintero. Sería ilegal su extradición, porque en México hay un cierto tipo de años de condena que se le pueden dar por determinado crimen. El gobierno de Estados Unidos no puede volver a juzgarlo por la misma cosa. Tendría que juzgarlo por otra cosa, y en este caso no ese es el caso de la solicitud de extradición de Caro Quintero. La solicitud de extradición es para juzgarlo allá de lo que ya fue juzgado. Yo en realidad desconozco al contrario cómo funciona la ley, pero me parecería difícil que una persona que ya fue juzgada por un delito específico en Estados Unidos pueda ser juzgado por el mismo delito en México, ¿no? Recordemos que una de las máximas de nuestra Constitución es que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen, y aplica en un lado y otro, pero si fueran otros delitos diversos, ¿no? Eso es el caso, por ejemplo, de el Güero Palma. Luis Palma Salazar, el Güero Palma, amigo, socio del Chapo Guzmán, cumplió su condena y después vino a México y lo capturaron y lo metieron a la cárcel acusado de otros delitos, siempre de narcotráfico, pero diversos a los que había sido condenado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, depende, tendría que ser de otros delitos, aunque sean similares de otros hechos. Habrá que ver cómo funciona esa ley de un país para otro. En fin, Anabel Hernández, te quiero agradecer muchísimo porque me hayas tomado la llamada. Sí se ve que es de noche por allá, miren nada más. Sí, está muy oscuro. Sí, está muy oscuro. Sí. Sí, estás en la tenebra por allá, mi querida Anabel. No, pero es que no es posible. Hace tanto calor que es imposible de prender más luces. Ya, Anabel, que pases una linda noche por allá. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.